En esta oportunidad vamos a tratar la huelga de brazos caídos. Alguna vez hemos escuchado en algún momento, pero tiene muchas conexiones históricas, principalmente con el expresidente Maximiliano Hernández Martínez. Esta huelga fue un acontecimiento único, ocurrido específicamente en 1944, una resistencia integrada por estudiantes, empleados públicos y privados, hospitales, servicios de ferrocarril, buses, un montón de rubros que se unieron a esta causa, lo que llevó a que el general Maximiliano depusiera su cargo del poder después de 13 años de régimen militar. Pero como punto máximo, esta huelga tuvo largos antecedentes para poder gestarse y culminar con éxito en la salida de Martínez. El acumulado de todo esto, podríamos decir, más o menos comienza en 1931. Después de las elecciones presidenciales, la victoria fue para el presidente Arturo Araujo, candidato del Partido Laborista, y la vicepresidencia para el general Maximiliano Hernández Martínez por el conservador Partido Nacional Republicano. La Asamblea Legislativa los escogió a ambos en elección de segundo grado en vista que ninguno de los candidatos que participó en esa elección había obtenido la mayoría necesaria de votos, pero ellos fueron los más votados en ese momento. Esto dejaba claro que la gente no tenía mucha simpatía y el apoyo popular era muy débil. El gobierno de Araujo y Hernández asumió el poder en medio de una pavorosa crisis económica causada por el crack de la economía mundial. Y la economía dependía casi exclusivamente de la exportación del café, y la caída de estos precios internacionales empobreció aún más a las masas campesinas. El incumplimiento de las promesas electorales desató movilizaciones populares que inquietaron a la oligarquía cafetalera, que era la que dominaba todo el poder. Y vea la crisis: a tan solo 9 meses de iniciada la presidencia de Arturo Araujo, un grupo de militares apoyados por la oligarquía cafetalera unieron fuerzas y derrocaron a este gobierno el 2 de diciembre de 1931. Crearon el directorio cívico que le entregó el poder al vicepresidente, al general Maximiliano Hernández. Y así continuó la inestabilidad política desde esa época. Otro antecedente muy marcado fue la masacre de 1932. Ya bajo el poder de Hernández Martínez, el régimen sofocó brutalmente la insurrección campesina, que fue organizada por muchos líderes que se les acusaba de ser comunistas, y se estima la caída de docenas de miles de personas, indígenas y campesinas. Este evento consolidó el control dictatorial y atemorizó a la población, desactivó mucho los levantamientos y la oposición política por varios años. Posteriormente, la vida campesina era muy complicada, incluso los indígenas fue el periodo cuando más perdieron cultura e identidad, incluidos sus idiomas originarios. El general instauró un gobierno militarizado, respaldado por el partido Pro Patria. Su régimen restringió libertades civiles y reprimió a la oposición política y a los sindicatos. Aunque Maximiliano implementó algunas medidas como el banco de semillas para aliviar la crisis agrícola, estas acciones no mitigaron la desigualdad estructural que se venía arrastrando. Todos estos hechos ya mencionados comenzaban a acumular un claro agotamiento popular con dicho gobierno. La gran mayoría, después de prácticamente 10 años, ya estaban hartos de la represión, la pobreza y el aislamiento político del país. Incluso entre la élite económica, que como decía era la que controlaba bastante el poder, y también los militares, comenzó a surgir un descontento hacia la figura del general, pues su estilo de gobierno era centrado en su persona exclusivamente y limitaba mucho el poder y las decisiones en otros sectores. Martínez se presentó a la reelección oficialmente en 1935 y nuevamente en 1939, en ambos casos sin competencia real ni democrática, pero con mucho poder institucional le permitieron seguir en la presidencia. Durante todos estos años el régimen había sofocado cualquier forma de oposición política. Los partidos opositores estaban proscritos y la libertad de prensa severamente restringida. Cualquier disidencia era castigada con detenciones arbitrarias o exilio y muchas otras cosas bastante feas. Para la tercera participación en elecciones, 1944, el evento se organizó claramente bajo un sistema que únicamente beneficiaba y daba el triunfo a Maximiliano. Solo candidatos aprobados por el régimen podían postularse. El proceso electoral era supervisado por las instituciones leales al gobierno y al general, sin dependencia ni transparencia. No existió una oposición visible que tuviera representación democrática. En un contexto de represión, cualquier disidencia era callada rápidamente antes de las elecciones. Aunque no hay un registro detallado debido a la censura que existía en la época, las elecciones fueron consideradas ampliamente fraudulentas.
El general fue el único candidato con los oficialistas Partido Pro Patria. Hernández Martínez fue declarado ganador con una mayoría abrumadora en cifras que no reflejaban la realidad del país. La reelección era un hecho consumado antes que las urnas se abrieran, antes que los votos se emitieran. Esto generó la indignación entre los sectores críticos hacia el régimen. El anuncio de la victoria de Hernández Martínez profundizó el descontento en amplios sectores de la sociedad, especialmente en los estudiantes, los intelectuales y la clase trabajadora urbana. Estos grupos percibían las elecciones como un acto completamente descarado para perpetuar más el régimen dictatorial. Las elecciones y el resultado fueron el detonante entre militares jóvenes para intentar derrocar al presidente. Sin apoyo popular, Maximiliano también había perdido legitimidad, incluso dentro del ejército. Así se llegó a un punto sin retorno con un fuerte descontento. La tarde del 2 de abril de 1944, con un intento de golpe de Estado, un fuerte grupo de militares usó equipo de la Fuerza Aérea y de Infantería para rebelarse, todos bajo el mando de Alfonso Marroquín y Tito Tomás Calvo. Entonces tomaron el control de los cuarteles en Santa Ana. Entre todos estos líderes había muchos oficiales jóvenes, muchos de los cuales habían sido marginados dentro de la estructura militar controlada por el general. Hubo una mezcla de objetivos que se unieron. Según algunos de ellos, solo buscaban restaurar el prestigio del ejército, mientras otros deseaban simplemente derrocar al dictador. Y aunque fue principalmente un levantamiento militar, contó con algún respaldo de sectores civiles que habían comenzado a organizarse en secreto en contra de la presidencia de Martínez. Eso fue un apoyo clave en esta rebelión y para la próxima huelga. Los combates se prolongaron por 3 días cuando las fuerzas leales a Martínez arrasaron a los alzados en una emboscada en Santa Ana. Marroquín presentó la rendición y fue arrestado junto a Calvo, a quien le fue negado el asilo político en la embajada estadounidense. Ambos fueron fusilados sin juicio al día siguiente, bastante rápido. La violencia desatada entre los golpistas indignó a la población, especialmente a los sectores estudiantiles y trabajadores urbanos, que comenzaron a planear otras formas de resistencia que tuvieran que ser pacíficas. Después de este fracaso, los movimientos civiles sabían que no era necesario el choque porque tendrían una fuerte respuesta militar. Líderes estudiantiles, profesionales y miembros de la clase media empezaron a organizarse completamente en secreto. Para el 7 de mayo de 1944 se dio por iniciada la huelga de brazos caídos. El movimiento comenzó en la capital, San Salvador, con un llamado al paro total de las actividades económicas, laborales y educativas. Entonces, muchos comerciantes cerraron sus tiendas en señal de protesta para apoyar este paro. Y así rápidamente comenzaron a sumarse también muchas oficinas públicas, fábricas y otras instituciones que reforzaban el paro de labores. Seguidamente, las universidades y las escuelas también suspendieron sus clases. A diferencia del golpe de abril, esta huelga fue completamente pacífica. La estrategia consistía en detener las actividades normales del país para demostrar el rechazo masivo al régimen sin recurrir a utilizar ningún tipo de violencia. Para el 8 y el 10 de mayo, la huelga se extendió rápidamente a otras ciudades importantes como Santa Ana y Sonsonate, lo que aumentó la presión del régimen. El transporte público también se unió a este paro, dificultando la movilidad en las ciudades y poniendo en serios aprietos al gobierno de Martínez. Algunos sectores de la élite previamente neutrales y afines al régimen también se unieron al movimiento. Esto le dio muchísimo más fuerza porque ya veían a Hernández Martínez como un obstáculo para la estabilidad económica y política. Maximiliano intentó intimidar a los huelguistas desplegando el ejército y la policía en las calles, pero la falta de reacción violenta por parte de los manifestantes hizo que estas tácticas fueran ineficaces y aumentara el apoyo al movimiento, reforzando la huelga de brazos caídos a lo largo del país. Esta huelga demostró que el régimen estaba perdido, no tenía apoyo incluso dentro de las instituciones que lo habían sostenido. Algunos militares y políticos comenzaron a retirarle todo su respaldo, temiendo que el país cayera en un caos irreversible si Hernández Martínez no renunciaba. Por esto, el gobierno decretó estado de excepción en un intento muy desesperado de reprimir cualquier manifestación, pero los paros de labores eran pacíficos. Y aunque para el 7 de mayo ocurrió algo que cambió drásticamente el rumbo de la huelga, el asesinato de José Wright, que era un ciudadano estadounidense, hijo de un ingeniero petrolero que trabajaba aquí en El Salvador. Su familia tenía vínculos con sectores económicos y diplomáticos estadounidenses aquí en El Salvador. Era apenas un joven de 14 años, aunque era un extranjero residente, se encontraba integrado en la vida social, viviendo en la capital junto a su familia. Esto fue justamente el primer día de huelga. La capital estaba en una situación de alta tensión, con el régimen desplegando tropas para reprimir cualquier señal de desobediencia civil.
El joven fue abatido en San Salvador, presuntamente por efectivos del ejército. Los relatos indican que José Wright estaba cerca de una protesta o al menos algo parecido, en una zona donde estaba algún grupo de personas pacíficamente, y fue donde habría ocurrido la desgracia. Esta pérdida de un ciudadano estadounidense provocó tensiones diplomáticas entre El Salvador y los Estados Unidos. Aunque el gobierno de Roosevelt no intervino directamente en el conflicto interno salvadoreño, el incidente aumentó la presión internacional sobre Martínez. Las críticas a la dictadura crecieron en todos los círculos diplomáticos y la imagen del presidente quedó aún más debilitada en el exterior. El caso de José Wright fue reportado en la prensa internacional, aumentando el desgaste del gobierno. Entonces sucedió un golpe fuerte. Estados Unidos le retiró el apoyo a Hernández Martínez, apelando al caso de José. Por eso la embajada norteamericana anunció que se uniría a la huelga y presionó abiertamente para que Martínez renunciara al cargo. 3 días después, en la noche del 9 de mayo de 1944, el general se vio obligado a deponer de su cargo, dejar la presidencia de la República. No solo había un descontento popular evidente, también la élite oligarca, la embajada y dentro del ejército, todo había perdido. Maximiliano era presidente, pero su poder estaba agotado. Oficializó su renuncia con un mensaje en la Radio Nacional que terminaba de esta manera anunciando su renuncia. Todo lo que es bueno para el pueblo es santificado por Dios, y lo que es bueno para un pueblo que seas egoísta es malo para los otros. Se ha creado una filosofía notablemente egoísta para satisfacción de esos hombres. Con esa filosofía no se va a ninguna parte. Es necesario desarrollar una filosofía altruista, fundada en la verdad, una filosofía que esclarezca al hombre como es su misión en la tierra, y esa misión se puede cumplir sumándose a ese plan divino, con la emoción pura y la mente también, que América conserve su libertad y que ahonde su filosofía, no por egoísmo, sino para salvar al mundo, que solo América va quedando en el mundo para salvar los errores que provocan las guerras. Mañana ha de resolverse el problema del depósito de la presidencia y ha de resolverse de conformidad en el concepto constitucional. Os digo pues, adiós. Y de esta manera concluía la huelga de brazos caídos, alzándose con la victoria popular y de muchos sectores en contra del régimen de Maximiliano Hernández Martínez. Y esos fueron los acontecimientos que gestaron, desarrollaron y se dio la huelga de brazos caídos, que quizá la habían escuchado en algún momento, y esos son unos cuantos detalles más para aportar a un contexto histórico. Muchísimas gracias a los que siempre están apoyando el canal, el contenido, a los que se suscriben y están muy pendientes. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.